Hola, buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Ya, funcionalmente este paciente, ¿qué tiene? ¿En qué estamos? Funcionalmente, ¿en qué está este paciente? Doctor, está en hipoxemia y está en hipercapnia, con una insuficiencia respiratoria tipo 2. Está en hipoxemia y hipercapnia. Ese es el primer paso para el tratamiento. ¿Qué le van a dar? ¿Qué le vas a? ¿Quién eres? Jonathan, doctor. ¿Qué le vas a dar a este paciente? En primera instancia podría darle oxigenoterapia para... La oxigenoterapia. Hemos hablado ya qué formas de oxigenoterapia hay. ¿Cuál le darías? Bien, está la abierta y la cerrada, doctor. En este caso le daría una oxigenoterapia abierta, tal vez de puntas nasales. Con puntas nasales. Ya. Este paciente es un paciente con enfermedad pulmonar aguda o crónica. 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 Entonces, la oxigenoterapia, ¿qué metas tiene que tener? Aumentar la saturación de oxígeno, doctor. Al 100%. No, al 90%, doctor. En este caso, como es una persona crónica, entonces hay que dar oxigenoterapia controlada. No en cantidad excesiva. Y la meta para un paciente crónico, pulmonar crónico, es que su saturación de oxígeno debe llegar alrededor de 90, doctor. 88-90%. No es necesario, no es prudente que tenga una saturación del 100%. No es necesario aumentar excesivamente el oxígeno. ¿Por qué? Porque Seguí. Porque va a haber una alteración en la relación ventilación-perfusión. Obviamente, la causa por la cual fisiológicamente, funcionalmente está entrando en hipoxemia esta persona es porque existe una alteración de la relación ventilación-perfusión. Existe una alteración de la relación ventilación-perfusión, ha entrado en valores anormales, por eso está hipoxémica. La pregunta es, si a esta persona pulmonar crónica le doy un exceso de oxígeno, le doy una cantidad de oxígeno excesiva y llevo su saturación de oxígeno al 100%, su PO2 a 90, o sea, más de lo normal, ¿qué puede suceder? Al ser un paciente crónico podría causar tal vez efisema, doctor. Chao, Jonathan. Elizabeth. Doctor, ¿has escuchado la pregunta? sí, doctor, pero no sé. Ya. Vamos a retroceder a la fisiología. ¿Cuáles son
los estímulos que conducen o que hacen que una persona respire. En el cuerpo hay quimorreceptores localizados en el cuello uterino, ¿no? No, doctor, están localizados los quimioreceptores en la arteria carótida. En la carótida interna. En la carótida interna y en el arco aórtico. Ahí hay células especializadas que se llaman quimorreceptores. Al recibir un estímulo, estas se conectan por fibras nerviosas hacia dónde? Hacia el centro de respiración, que es el centro respiratorio localizado en el bulbo. Sí. ¿Dónde se conectan? Se conectan al centro respiratorio, que es el bulbo. Localizado en el bulbo, no es el bulbo. Localizado en el bulbo. Y de ahí salen fibras nerviosas que responden y estimulan o regulan regulan la respiración. Ventilación. La ventilación. Regulan la frecuencia respiratoria y la profundidad de la ventilación. Ese es el ciclo fisiológico de la regulación de la ventilación. Quimorreceptores que sensan cambios en la sangre. Estos estimulan al centro respiratorio localizado en el bulbo y de ahí sale la vía aferente para regular la ventilación en la frecuencia respiratoria y el volumen. Estos quimorreceptores localizados en la carótida y en el arco aórtico, ¿qué sensan? Los cambios en los niveles de la progesterona. No. Quizás en los estrógenos. No, doctor. ¿Qué sensan? Sensa ¿cómo se llama? La respiración, perfusión, o sea, el intercambio de gas. No. En la sangre. En la carótida, ¿qué circula? Por la carótida, ¿qué circula? Circula sangre. Sangre. En la aorta, ¿qué circula? Sangre también. Sangre. Entonces, hay cambios en cierta composición de la sangre que son sensados por estos quimioreceptores y de acuerdo a esos cambios, a ese sensado, estimulan al centro respiratorio. ¿Qué sensan? Cambios en la sangre, o sea, cambios que sea más chua. ¿Qué cambios en la sangre? Cambios de oxígeno y dióxido de cambios en los niveles de PO2. Cambios en los niveles de PO2. ¿Qué más? Cambios en los niveles de PCO2 también. Y en los niveles de... Son tres elementos que sensan esos quimioreceptores. Cambios en los niveles de PO2, PCO2 y en los niveles de... ¿Podría ser, doctor, bicarbonato? En los niveles de pH. pH. A ver, repetí. Estos van a censar luego las concentraciones de PCO2, PO2 y pH. Sensan
cambios en las concentraciones de estos eluminos. Por ejemplo, si el PO2 en la sangre disminuye, ¿qué respuesta va a tener el centro respiratorio? Si el PCO2 va a disminuir, entonces tiende a aumentar la frecuencia, La la ventilación. La ventilación es una combinación de frecuencia respiratoria y volumen corriente. Si el PO2 disminuye, si hay hipoxemia, el centro respiratorio se estimula y aumenta o la frecuencia respiratoria o la profundidad de la ventilación, el volumen corriente. Si el PCO2 disminuye, ¿qué va a producir? Sí. Si el PCO2 disminuye, ¿qué respuesta voy a obtener en el centro respiratorio? Sí, a ver, sí. Doctor, puede ser que aumente también la ventilación porque si el PCO2 disminuye, también va a aumentar la ventilación. Ay, amiguita. María. Sí, doctor. ¿Podría ser que va a disminuir la ventilación? Si el PCO2 disminuye, posiblemente el estímulo respiratorio disminuya y la ventilación va a disminuir. Sí. Si el pH disminuye, ¿qué cambios va a haber en el centro respiratorio? ¿Qué va a hacer el centro respiratorio? Debe haber un aumento de la ventilación. Si el pH disminuye, va a entrar el paciente en acidosis. Entonces va a aumentar la ventilación, ya sea la frecuencia respiratoria o la profundidad. Sí. Entonces, de esa forma se regula la ventilación de acuerdo a la interacción de los quimiorreceptores y el centro respiratorio. Este paciente pulmonar crónico, ¿qué tiene en la gasometría? Una hipercapnia por un aumento del peso. Sí. Una hipercapnia por aumento.
de crónica. A ver, repite. Está en una acidosis respiratoria crónica. Está en una acidosis respiratoria crónica. Se dice que es crónica porque se han producido cambios en el lado metabólico del equilibrio ácido-base para compensar esa acidosis. ¿Qué cambios se ha producido? No. El PCO2 se encuentra alto y podría ser. Pero amiguita, a ver, lee la gasometría que te he indicado. A ver, lee los valores. Lee pues, amiguita. El bicarbonato está de 28, el PCO2 se encuentra de 55, el pH está de 7.30. Ya, todo eso es equilibrio ácido-base. Ya, ¿qué más? A ver, la gasometría que te he señalado, ¿acaso no has escrito? El PCO2 también está de 40. El PO2. 40, doctor. ¿Y la saturación? Es entre 78, 78. El PO2 de 40 con una saturación de 78 te indica que el paciente tiene una hipoxemia. Hipoxemia. El equilibrio ácido-base. El pH de 7.30 te indica que el paciente tiene una acidosis. Acidosis. Como el CO2 está en 54, quiere decir que es una acidosis. Acidosis respiratoria. Respiratoria. Concluimos, decimos que es una acidosis respiratoria crónica, es crónica, porque la acidosis respiratoria, cuando es crónica, ¿con qué se compensa? Con los cambios metabólicos, doctor. Por eso, cambio metabólico. Con el bicarbonato, doctor. ¿Qué cambio, pues, en el bicarbonato? Esta va a aumentar, doctor. Entonces, pues, la acidosis respiratoria crónica se compensa con alcalosis metabólica. Repetí. La acidosis respiratoria crónica. La acidosis respiratoria crónica se compensa con alcalosis metabólica. La acidosis respiratoria crónica se compensa con la alcalosis, metabólica.
Alcalosis metabólica significa que el bicarbonato va a aumentar. ¿Cuánto de bicarbonato tiene este paciente? De 28. ¿Cuánto es lo normal de bicarbonato? Entre 20 y 22. Entre 20 y 22. O sea, 28 está aumentado. Está aumentado. El hecho de encontrar una acidosis respiratoria crónica compensada con alcalosis metabólica implica que este individuo vive meses o años en un estado de hipercapnia con acidosis respiratoria. ¿En qué vive? En hipercapnia con acidosis respiratoria. Eso significa que sus quimorreceptores están acostumbrados a la elevación del CO2 y a la disminución del pH. Se han habituado a un estado de hipercapnia con acidosis. Si los quimorreceptores ya no responden a los cambios en el CO2 ni en el pH, ¿a qué responden? ¿Cuáles son, pues, los tres elementos nombrados que estimulan los quimorreceptores? A mí. Sería el pH, doctor, también el CO2 y el PO2. Entonces, digo las modificaciones de los niveles de PO2, PCO2 y pH, los cambios en los niveles de PO2, PCO2 y pH, son los que estimulan los quimioreceptores. A ver, di. Las modificaciones o los cambios de pH, PCO2 o PO2 son los que estimulan a los receptores. Quimioreceptores. A los quimioreceptores. Si este paciente vive años con niveles elevados de PCO2 y con niveles disminuidos de pH, entonces las células de sus quimioreceptores ya se han acostumbrado a esos niveles y no responden a esos cambios. ¿Qué queda para estimular las células de los quimioreceptores? Los cambios en los niveles de pH, PCO2 y PO2. Ay, Dios mío, soy bruto yo. Yo soy bruto, yo soy el bruto. Te estoy explicando que cuando un paciente pulmonar crónico tiene cambios crónicos de muchos años, porque esto es de muchos años, sus quimioreceptores ya no responden a los cambios en el PCO2 y en el pH. Ya no, nada. Porque se han habituado a esos cambios. Entonces, ¿a qué solamente responde? ¿Qué queda? A la... A ver, amiguita, anoté un papel. PO2. A su lado pon PCO2. Al lado pon pH. ¿Has anotado esos tres? Sí, doctor. ¿Has anotado? Sí, doctor.
Los cambios en en los niveles de esos tres elementos estimulan a los quimiorreceptores a regular la ventilación, o aumentando o disminuyendo. Si este paciente tiene una enfermedad crónica caracterizada por una elevación crónica y continua del PCO2, con una disminución del pH, o sea, vive en acidosis respiratoria crónica, las células de sus quimiorreceptores ya no responden a los cambios en el nivel de PCO2 ni pH. Pon una cruz sobre PCO2 y pH. Pon una cruz, tacha. ¿Has tachado? Sí, doctor. ¿Qué queda para estimular a los quimiorreceptores? La PO2. Gracias. Gracias. Estos pacientes pulmonares crónicos regulan su ventilación porque son crónicos, porque tienen elevación crónica del CO2 y baja del pH. Sus células de los quimiorreceptores ya no responden a estas modificaciones y solo responden al estímulo de la PO2 para regular su ventilación. Solo responden a los estímulos, a los cambios de PO2. ¿Cuánto de PO2 tiene este paciente? De 40, doctor. 45 minutos, ya se va a acabar el primer periodo y no avanzo nada con ustedes. Si vos le das una oxigenoterapia no controlada, o sea, estos pacientes, sus quimiorreceptores, la regulación de su ventilación solamente responde a los estímulos de cambios en el PO2, porque has tachado la respuesta al PCO2 y al pH. Al PCO2 y al pH ya no responde, solamente al PO2. ¿Entiendes? Sí, doctor. Si vos le das a este paciente, ahorita está en hipoxemia porque tiene un nivel de PO2 de 40, y le das una oxigenoterapia no controlada, una oxigenoterapia con flujos altos, de tal forma que aumenta la PO2 de 40 a 70. La saturación mejora de 78 a 95. Entonces, en ese momento, sus células, los quimiorreceptores, van a sensar que los niveles de PO2 se han normalizado, están altos, ya no están bajos. Al estar altos, al estar normales, al estar supranormales, ¿qué información, qué cambios van a producir en el centro respiratorio? Va a hacer lo que se va a normalizar la ventilación. ¿Va a hacer qué? Se va a normalizar, doctor, lo que es la ventilación, ya no va a estar aumentada ni baja. No va a estar aumentada ni baja. Realmente. Amiguita, dedícate a hacer pilpanches, ¿sí? Mónica. Doctor. Así es, Mónica, empezamos con un suspiro, porque eso es lo que tengo que hacer, suspirar, porque definitivamente yo soy no logro mandar el mensaje. Debería importarme un soberano cacahuate. Debería agarrar, hablar, si entienden bien, si no entienden me da lo mismo.
Cuando los niveles de PO2 en la sangre disminuyen, ¿qué cambios en el centro respiratorio se producen? Se disminuye el PO2. ¿Qué? Tal vez aumenta la ventilación, doctor. Cuando el nivel de oxigenación disminuye, cuando se produce hipoxemia, censan las células quimiorreceptores y aumentan la ventilación. O sea, los estímulos del centro respiratorio aumenta la frecuencia respiratoria o el volumen. ¿Está bien así? ¿Has comprendido? Sí, doctor. ¿Está claro? Sí. Si por el contrario el PO2 aumenta a niveles supranormales porque has recibido oxigenoterapia en exceso, ¿qué va a cambiar en el centro respiratorio? ¿Qué va a producir? ¿Va a disminuir la ventilación? Va a haber una disminución del estímulo ventilatorio. Va a haber menor frecuencia respiratoria o menor volumen. Va a disminuir la ventilación. ¿Está claro? Sí, doctor. Disminuye la ventilación. ¿Está entendido? Sí. A este paciente que tiene las características fisiológicas señaladas, cuyo centro respiratorio ya no responde a los cambios del CO2 ni al pH, porque esas situaciones crónicas lo han acostumbrado ya a eso, al yo darle exceso de oxígeno, al darle una oxigenoterapia no controlada, voy a anular el último estímulo que queda. ¿Cuál es? Si no responde a la PCO2, tampoco al pH, entonces sería el PO2, doctor. El PO2. Entonces, este tipo está respirando porque su centro respiratorio responde a los niveles de PO2 de 40. Si le doy oxigenoterapia no controlada y ese PO2 sube a 100, su saturación sube a 95%, ¿qué va a hacer el centro respiratorio? Sí. ¿Va a disminuir, doctor, la ventilación? Va a disminuir la ventilación. Va a disminuir la frecuencia respiratoria o el volumen corriente. Va a disminuir la ventilación. O sea, ese centro respiratorio va a perder el último estímulo para su funcionamiento, ¿cuál es? El nivel de hipoxemia. Porque ya no sensa, ya no responde a la hipercapnia, ni a la acidosis, ni a los cambios de pH. Porque eso es crónico. Está años con eso. Entonces, el único estímulo que le hace respirar a este paciente es el estímulo hipóxico que tiene por sus niveles bajos de oxígeno. Si eso anulo dándole mucho oxígeno, la ventilación va a disminuir. Va a disminuir. Y al disminuir la ventilación, en ese momento el PCO2 va a... el PCO2 entonces, si disminuye la ventilación, va a subir. Si disminuye la ventilación, el PCO2 va a... Va a disminuir también, doctor. Ay, amiguita, estabas tan bonita.
Sí, Al final disminuye. termina siendo tan como las... Sí, disminuye la ventilación, entonces el PCO2 va a aumentar, doctor, perdón. Va a subir, pues, el PCO2, Sí. va a aumentar. Va a aumentar, va a subir. Va a aumentar porque está ventilando menos. Y al aumentar más el PCO2, el pH va a... Si aumenta el PCO2, entonces el pH va a bajar, va a disminuir. Va a bajar más. Pon en una columna PO2 de 40. PO2 Abajo, PCO2 de 54. Abajo, pH de 730. Si a ese paciente le doy oxigenoterapia no controlada, el PO2 de 40, pon una flecha, va a subir a 70. Ya. Pero eso va a hacer que el PCO2 de 54, pon una flecha, suba a 70. Y el pH de 730, una raya pon, se convierta en 7.10. Entonces, ¿qué ha cambiado? Mónica. Ha cambiado el pH, doctor. Esa nueva gasometría, ¿qué te muestra? Una acidosis, una acidosis respiratoria, doctor. Entonces ha empeorado la acidosis respiratoria, porque el pH ha bajado de 730 a 710. Ha acumulado más CO2, porque se ha anulado el estímulo hipoxémico, porque ¿cuánto de PO2 tiene ahora? 70. Entonces ya no tiene estímulo hipoxémico, ha disminuido su ventilación, ha retenido más CO2 y el pH se ha agravado, ha empeorado, ha entrado en mayor acidosis respiratoria. Eso es el por qué en estos pacientes pulmonares crónicos tienes que dar una oxigenoterapia Dar una oxigenoterapia abierta, doctor. controlada, de tal forma de no dar mucho oxígeno. La meta es corregir un poco la hipoxemia, pero no llevarlo a valores normales y menos a valores supranormales. Tienes que dar una oxigenoterapia Controlada. para que la PO2 suba quizás a 50, 55. La saturación de oxígeno llegue a 88, 90. De tal forma
que no se anule el estímulo hipóxico. Al no anularse el estímulo hipóxico, el paciente va a mantener su ventilación y los niveles de PCO2 no se van a modificar. ¿Comprendes? Sí, doctor. Ya. En el manejo de este paciente, entonces, lo primero que tiene que hacerse es tratar de corregir la hipoxemia, dando una oxigenoterapia controlada. ¿Comprenden, amigos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Para el manejo de estos pacientes, el otro día creo que ya les ha dado una lista de órdenes médicas, ¿no? Sí, doctor. Uno sería, ¿qué es uno, Mónica? Es la dieta, doctor, dieta. Dieta. ¿Qué dieta le darías a esta persona? A este paciente le daría dieta. Tomando en cuenta todos sus diagnósticos, tomando en cuenta todo su estado clínico. ¿Qué dieta le darías, Mónica? Tal vez dieta hiposódica, doctor. Hiposódica. Dieta hiposódica, ¿y qué más? Dieta hiposódica y restricción de líquido. Okay. Dieta hiposódica con restricción de líquidos, porque está en cor pulmonar descompensado, está con edema, está con insuficiencia cardíaca derecha. 1, dieta. 2. Brian, ¿qué es 2 en las órdenes médicas? Posición, actitud del paciente, doctor. ¿Qué posición le colocarías a esta persona? Que esta persona corra el pasillo del hospital 3 veces al día, que esté en posición cabeza abajo. En reposo, doctor. A este le ordenarías reposo en posición. En posición de sentado, doctor. Semisentado. Le darías, quieras, reposo, posición semisentada. 3, el tercer punto, ¿cuál es, Brian? Terapia respiratoria, doctor. Terapia respiratoria. ¿Qué le darías? Oxigenoterapia, doctor. Oxigenoterapia en modo abierto controlado. A ver, repetí. Oxigenoterapia en modo abierto controlado, doctor. Controlado, con un flujo bajo de oxígeno. Controlado con un flujo bajo de oxígeno. Por los motivos que ya hemos descrito, que has comprendido, ¿no es cierto? ¿Has comprendido por qué tienes que darle oxigenoterapia en modo controlado con flujo bajo? La primera clase no llegué a entrar, doctor, pero me pondré al día a ver. O sea, hace rato no estabas en el primer periodo. Sí, doctor. Brian, ya, definitivamente tienes una nota de menos de 60 en mi práctica. Elizabeth. Sí, doctor. ¿Por qué le darías una oxigenoterapia controlada con flujo bajo? Porque el paciente presenta hipoxemia
y si le damos por el otro mecanismo que no es controlado, que es le estaríamos haciendo más daño porque dañaríamos el único quimiorreceptor que en el paciente está funcionando bien, que es el PCO2. El PO2. El PO2, perdón, doctor, el PO2. Entonces, si le doy una oxigenoterapia no controlada con flujos altos, ¿qué puedo producir? Podríamos producir un daño en el único quimiorreceptor que está funcionando en el paciente, que es el PO2. ¿Y qué consecuencia tendría? El paciente tiene una acidosis respiratoria, pero esto la agravaríamos haciendo que tenga una acidosis respiratoria crónica grave. El paciente retendría más CO2. El paciente entraría en una acidosis respiratoria más grave. ¿Por qué no le darías entonces una oxigenoterapia no con... o sea, si le das una oxigenoterapia no controlada con oxígeno a alto flujo, puedes producir una acidosis respiratoria mayor retención de CO2 y empeoramiento del pH. A ver, repetí. Mayor retención de CO2 y empeoramiento del pH. Otra vez repetí. Mayor retención del PCO2 y empeoramiento del pH. Por eso no le darías, por eso tienes que darle oxigenoterapia controlada en bajo flujo. Repetí. Por eso se le da una oxigenoterapia controlada con bajo flujo de oxígeno. Gracias. En la terapia respiratoria, ¿qué más le darías? Tal vez sería estudios a realizar. ¿En qué punto estamos, amiga? En terapia respiratoria, doctor, perdón. Ese es el tercer punto. ¿Hemos llegado al sexto punto para estudios a realizar? No, todavía, doctor, perdón. A ver, ¿qué más? En el examen clínico del pulmón, ¿qué hallazgos hemos anotado que tiene este paciente? El paciente tiene crépitas en las bases pulmonares, crépitos. ¿Y qué más tiene? Sibilancias expiratorias en ambos lados. En ambos campos pulmonares. Sí, y el borde hepático está inferior. Ya, en el examen pulmonar he dicho, nada más. En el examen pulmonar tiene crépitos y sibilancias diseminadas. Sí, doctor. ¿Qué significa encontrar crépitos o sibilancias diseminadas en ambos campos? Que el paciente tiene... El paciente tiene secreciones. Ay, hermosa bella. Doctor, el paciente tiene un broncoespasmo. Tiene broncoespasmo. Tiene broncoconstricción. El hallar sibilancia significa que el paciente tiene broncoespasmo. Broncoconstricción. Entonces, en la terapia respiratoria, ¿qué más añadirías como tratamiento? Doctor, ¿sería tal vez antiespasmódicos? Antiespasmódicos. Buscapina, ¿no? Doctor, sería los broncodilatadores. Di pues broncodilatadores. No digas antiespasmódicos. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Medicina, doctor. Entonces aprendes a distinguir
Antiespasmódico es diferente de broncodilatador. Si tiene broncoespasmo, ¿qué le vas a dar? Los agonistas beta-adrenérgicos. Broncodilatador. Si tiene broncoespasmo, ¿qué le vas a dar? Broncodilatadores. Ya, broncodilatadores. Ahora, dentro de los grupos de broncodilatadores hay familias, grupos de estos fármacos. ¿Cuál quieres hablar? De los agonistas beta-adrenérgicos. Los beta-agonistas adrenérgicos, ¿cómo se clasifican? De acción corta y de acción larga. De acción corta está el salbutamol. De acción corta y acción prolongada. Acción corta el salbutamol y la terbutalina. Salbutamol, albuterol, terbutalina. Bien. Y de acción prolongada es salmeterol y formoterol. Formoterol y salmeterol. Ya. ¿Por qué vía le vas a dar estos fármacos? Por enema. No, doctor. Doctor, sería por inhalación. Por vía inhalatoria. Por vía inhalatoria hay dos formas de administrar estos fármacos. Uno es la nebulización y la otra es el uso del frasquito, del nebulizador manual, del inhalador. Vos podrías nebulizar. Nebulizar significa un sistema de administración de fármacos por vía inhalatoria que permite que el paciente pueda respirar durante 15, 20, 30 minutos la nebulización de ese fármaco. ¿Qué fármaco podrías administrar por la nebulización de los mencionados? El salbutamol, doctor. El salbutamol. Entonces, en el punto 3 de las órdenes médicas, pusieras oxigenoterapia controlada de bajo flujo. O sea, significaría puntas nasales de 1, 2, 3, 4 litros. Abajo pusieras nebulización con salbutamol 10 a 20 gotas por 30 minutos cada 6 horas. Repetí. El primero es la oxigenoterapia en modo abierto controlado con flujo bajo de oxígeno. Luego sería una nebulización con salbutamol de 10 a 20 minutos. Gotas. Gotas cada... Por 30 minutos. Por 30 minutos. Cada 6 horas. Por 30 minutos cada 6 horas. A ver, repetí. Nebulización con salbutamol de 10 a 20 gotas cada 30 minutos. Por 30 minutos, durante. Por 30 minutos cada 6 horas. Repetí. Nebulización con salbutamol de 10 a 20 gotas por 30 minutos cada 6 horas. Eso pusieras. Esos otros fármacos, otros broncodilatadores, también se puede dar por vía inhalatoria con los frasquitos, con los canisters se llaman. Puedes dar 2 inhalaciones cada 4, cada 6, cada 8 horas, dependiendo el nivel, el grado, la gravedad del broncoespasmo. O sea, puedes decir que el paciente inhale salbutamol, formoterol, salmeterol. Bueno, el salbutamol es el que puedes dar cada 6, cada 8 horas.
Los otros dos, al ser de acción prolongada, habitualmente se usa cada 12 horas, tanto el formoterol como el salmeterol. Inhalación, 2-3 puffs cada 12 horas. Jonathan. Sí, doctor. ¿Qué otra familia de broncodilatadores conoces? Los anticolinérgicos, doctor. Los anticolinérgicos. ¿Cuáles conoces de los anticolinérgicos? Tenemos el ipratropio, el tiotropio. El ipatropio y el tiotropio. Esos son de acción corta. Entonces, habitualmente también viene combinado con salbutamol. Salbutamol con ipatropio. Entonces, puedes ordenar una combinación de los dos puffs cada 6, cada 8 horas, cada 4 horas. Anticolinérgicos. María. ¿Cierto? ¿Qué otro fármaco conoces? Broncodilatadoras. Las metilsactinas. Metilsantinas, es cierto, pero son fármacos antiguos que ya no se usan porque todos estos mencionados son más efectivos que ese. Pero sí están dentro de los broncodilatadores las metilsantinas. ¿Cómo cuál? Podría ser la teofilina, esta es de acción larga. Teofilina y la... Las metilsantinas son teofilina y... la teobromina. Teofilina y aminofilina. A ver, repetí. La teofilina y la amiofilina. Estos son metilsantinas, que se usaban antes, pero estos nuevos fármacos broncodilatadores han demostrado mayor eficacia, por lo tanto, estos ya no se los usan. Dentro de los broncodilatadores tienes los más efectivos: beta-adrenérgicos, anticolinérgicos. Hay un tercer grupo y como cuarto grupo podrían estar las metilsantinas. ¿El tercer grupo a qué corresponde? La presencia de sibilancias en un examen clínico te denota que ese paciente está teniendo ¿qué cosa? Cuando encuentras sibilancias, cuando pones el estetoscopio, por si acaso el estetoscopio es esa cosa que se coloca las ojivas en la oreja y la campana sobre la pared del tórax, eso se llama estetoscopio. Cuando colocas eso y le pides al paciente que respire y encuentras un ruido como un silbido, eso semiológicamente se llama sibilancias. Por eso es como un silbido, sibilancia, silbido. Eso denota que ¿qué está teniendo el paciente? Un broncoespasmo. Broncoespasmo. Está teniendo disminución del calibre del lumen bronquial. Sí. Disminución, estrechamiento del calibre del lumen bronquial. Ese estrechamiento, esa disminución del calibre del lumen bronquial
¿Por qué se produce? Por por es con una respuesta refleja. Es una respuesta refleja. Ay, hermosa. ¿Por qué se produce el estrechamiento del lumen bronquial? ¿Cuáles son las causas fisiopatológicas por las cuales el bronquio disminuye su calibre? Porque hay un aumento de las paredes, doctor. Y esto es Aumento de las paredes. engrosamiento. Engrosamiento de las paredes. Engrosamiento de las paredes. Por presencia de un edema, de una inflamación. A ver, di. Es por engrosamiento de la pared, por presencia de un edema o inflamación. Esa es una causa. Otra causa por la cual disminuye el calibre es lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? La sibilancia que denota. Broncoespasmo. 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 ¿Qué es espasmo? Pues ¿Qué es espasmo? Contracciones, doctor. Contracción. Involuntarias. Contracción. ¿Qué se contrae pues en el bronquio? Las fibras musculares, doctor. Entonces di pues, la contracción del músculo liso bronquial. Contracción del músculo liso bronquial. Las causas por las cuales disminuye el calibre de los bronquios y produce semiológicamente sibilancias es edema, engrosamiento de la pared, contracción del músculo liso bronquial y la presencia de broncoespasmo. Ay, Dios mío, carajo. Perdón, disculpen. Por una obstrucción, doctor. Por eso, pues. Presencia de obstrucción. Presencia de obstrucción. Pero ¿por qué, pues? ¿Por qué se están obstruyendo esos bronquios? Esos bronquios se están obstruyendo porque hay engrosamiento de la pared, porque hay espasmo del músculo liso, porque hay tapones mucosos, porque hay secreciones. A ver, repetí, ¿por qué se produce disminución del calibre bronquial? Por la presencia de un edema, inflamación, por la contracción del músculo liso bronquial, por la presencia de secreciones. Secreción y por A ver, amiguita, anota disminución del calibre bronquial. ¿Has anotado? Sí. 2 puntos abajo. Producido por 2 puntos abajo. Contracción del músculo liso bronquial. Abajo. Engrosamiento de la pared bronquial por edema de la mucosa. ¿Has anotado? Sí, doctor. Y 3,
presencia de tapones, secreciones endobronquiales, tapones mucosos. ¿Has anotado? Sí, doctor. Ahora podrías leer y decirme por qué disminuye el calibre de los bronquios en enfermedades. ¿Por qué? Por la contracción del músculo liso bronquial, por el engrosamiento de la pared, por la presencia de enemas y por los tapones mucosos. Ahora, dentro de los broncodilatadores, los beta-adrenérgicos, ¿cómo actúan? Van a hacer la dilatación, doctor. ¿Qué? Dilatando, doctor. ¿Pero en qué parte de esos 3 puntos? ¿Qué curso más básico? Van a relajar el músculo liso bronquial. ¿Qué van a producir? Van a relajar el músculo liso bronquial, doctor. Entonces los beta-adrenérgicos actúan relajando el músculo liso bronquial. Por eso se usan esos fármacos beta-adrenérgicos como broncodilatadores. ¿Qué hacen? Van a relajar el músculo liso bronquial, doctor. Otro grupo de broncodilatadores, además de los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos, para controlar el engrosamiento de la pared, el edema, la inflamación de la pared, ¿qué puedes usar? Sí. Anticonceptivos, ¿no? No, doctor. Entonces quizás medicamentos antigotosos para la gota. ¿Qué medicamentos reducen la inflamación? Ay, amiga. Yamilet. Yamilet. Para reducir la inflamación daríamos corticoides. A ver, grita fuerte para que te escuches a tu compañera. Para reducir la inflamación daríamos glucocorticoides. Ese es el tercer grupo de medicamentos antibroncodilatadores, el uso de corticoides para reducir la inflamación, el engrosamiento de la pared bronquial. ¿Cómo darías los corticoides? Hay también inhalatorios, doctor. Inhalatorios y por vía sistémica. Por vía inhalatoria y por vía sistémica. Por vía inhalatoria, ¿cómo se dividen los corticoides? Igual que los beta-adrenérgicos, de acción Corta, intermedia y prolongada. De acción corta y prolongada, no hay intermedia. ¿La acción corta cuál es? Sí, ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo. ¿Así la vas a decir a tu paciente cuando vaya a tu consultorio? Brian. Doctor, de acción corta, la betametasona, doctor. Beclometasona. A ver, repetí. Beclometasona, doctor. Y los corticoides inhalatorios de acción prolongada son
ahí sería así la betametasona de acción prolongada. Estás mal. Dexametasona, doctor. Ave María Purísima. Jonathan. Sí, doctor. Ya pues respondeme. Que los de acción prolongada sería la prednisona y la prednisolona. Ay, Dios me libre. Los corticoides inhalatorios de acción prolongada son fluticonazona, doctor. ¿qué? Fluticonazona. Fluticasona. 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 ¿Cuál otro? Budesonida. Budesonida, doctor. Y mometasona. Mometasona. ¿Cuáles son los corticoides inhalatorios de acción prolongada? Son la fluticasona, la budesonida y la mometasona. Gracias. Entonces hay fármacos que combinan beta-adrenérgicos de acción corta con corticoides inhalatorios de acción corta, o sea, combinan salbutamol con beclometasona. Combinan beta-adrenérgicos de acción prolongada, el salmeterol con fluticasona, corticoide inhalatorio prolongado. Entonces puedes usar una combinación de esos. Esos son, Jonathan, esos son los corticoides inhalatorios. Puedes también usar corticoides por vía sistémica, como cuáles. Ahí recién viene, doctor, la dexametasona, la prednisona. Dexametasona, prednisona, betametasona, metilprednisolona. Prednisolona también. Prednisolona, metilprednisolona, todos esos son corticoides de uso sistémico por vía oral o por vía endovenosa. Todos los corticoides también tienen su clasificación, inhalatorios y acción sistémica, de administración sistémica. Los inhalatorios son de acción corta y acción prolongada. Ya, está bien. Si se corta esto, mañana vamos a hacer clase otra vez. ¿Hasta cuándo tengo clase con ustedes? Hasta mañana, doctor. Mañana es el último. ¿Mañana acaban las clases? Sí, es hasta el 11 de diciembre. ¿Mañana es el último día? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí, doctor. Me estoy fijando ahora mismo en el cronograma. ¿No es hasta el 16? ¿No es hasta el 16 de diciembre? Un rato, doctor, estoy buscando. Ya. Mientras busques otra persona que nos responda. Mónica. Doctor, creo que las rotaciones internas son 5 semanas y con esta semana ya son 5
O sea, mañana se acaba la rotación con ustedes, conmigo. Sí, doctor, ya encontré, es hasta el 11 Sí. de diciembre. 11 de diciembre, nada más. Sí. Gracias a Dios. Mónica, como cuarto punto en el tratamiento, ¿qué se da? ¿Qué se anota? Como cuarto punto están los líquidos endovenosos, doctor. Líquidos endovenosos, ¿qué le vas a dar a este paciente? Líquidos endovenosos. Tal vez. Líquidos endovenosos. Agua de canela. 2000 cc por vía endovenosa. Te paso. Tal vez suero fisiológico, doctor. Le darías una solución cristaloide. Solución cristaloide isotónica. A ver, repetí. Solución cristaloides isotónico. Como el... Como el... lo que como, acabas de decir. como el suero fisiológico.